Vamos al libro de Hechos, Hechos capítulo 9. Antes que Saúl fue el apóstol Pablo, Dios tuvo que prepararlo. Antes que Dios pueda usar una persona, esa persona tiene que ser quebrantado. Tiene que llegar sea humillado por Dios o mismo humillarse delante de Dios. Y luego sigue la preparación. Pero hermanos, yo les digo algo, es la verdad que la preparación no siempre es fácil. ¿Ves? Que cuando Dios nos prepara para lo que Él tiene para nosotros, porque Él tiene plan y propósito para cada uno de sus hijos. Y a veces podemos pasar y tener esa duda y el miedo. Ok, Señor, te quiero seguir, pero esta prueba no veo cómo esto me va a preparar. No lo entiendo. ¿Cómo esto me puede ayudar? ¿Cómo eso puede ayudar a tu reino? ¿Ves? Y tenemos que confiar en Dios siempre. Porque cuando Él nos prepara es para cosas grandes. Y tenemos que verlo así. Porque es la verdad. Dios nos prepara para lo que viene adelante. El día de mañana. ¿Qué viene? ¿Qué prueba viene mañana? Yo no lo sé. Dios lo sabe. ¿O qué puerta va a abrir para nosotros individualmente? ¿Qué es dónde te va a dirigir? ¿Qué es el paso que sigue en tu vida? Dios lo sabe y nos quiere preparar no solo para hoy, pero para mañana y luego para lo eterno. Para entrar, terminando la carrera. Cumplimos la carrera, terminamos y hicimos lo que Él nos llamó a hacer. Así queremos terminar, fielmente. ¿Cuántos están en acuerdo? Amén. Entonces hay que orar y que Dios nos enseña de este pasaje. Es un gran pasaje. Vamos a orar. Padre, gracias por traernos aquí esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por lo que nos vas a enseñar esta noche. Te pedimos, Señor, que tú nos des entendimiento. Oramos por sabiduría. Y Dios, ayúdanos a ver este ejemplo en la vida de Saúl, cómo esto aplica para nosotros individualmente. Y yo sé, Dios, que tú estás preparándonos. Tú sabes lo que viene el día de mañana. Entonces, ayúdanos, Señor, a ser humildes para poder realmente ser preparados por ti. Y gracias por lo que vas a hacer, Padre. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Bueno, todos están ahí en Hechos 9. Y vemos la preparación. Comienza con Jesús. Ahí es donde comienza. Nadie puede ser preparado por Dios si primero no ha llegado a Cristo. Pablo o Saúl, él ya llegó a Cristo. Eso ya lo vimos, entonces estamos continuando, es la vida de Saúl. Entonces se trata de someternos, ¿ves? Porque estamos aquí nosotros por un propósito, es glorificar a Dios. Glorificar a Dios. Pero ¿cómo se ve esto? Pues se ve cumpliendo tu llamado. Y se puede parecer diferente. Hay muchas cosas similares que tenemos en común como creyentes. Pero algunos llamados, y eso es lo que me quiero realmente enfocar, porque ese es un llamado específico para Pablo, pero también Dios nos da llamados específicos a nosotros. Y Dios nos quiere preparar. Tal vez todavía no sabes, pero sin duda Dios tiene algo, tiene un plan. Quiere prepararte. Y Él es bueno para hacerlo. Y por eso estamos aquí, por eso fuimos creados por Dios. Entonces tenemos que conocer, tienes que saber tu llamado. ¿Qué son tus dones? ¿Qué don te dio Dios a ti? Y así podemos descubrir, que nos guía el llamado. Por ejemplo, ¿qué fue el llamado de Saúl? En verso 15, fíjense. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Entonces, como cristianos, todos tenemos el mismo llamado general de ser testigos. Somos llamados a ser testigos de Jesucristo. Pero fíjense,
también tenemos llamados específicos. Me recuerdo de una hermana en Veracruz, era doctora, y ella tenía dones, tenía un talento, y ella tenía un llamado para ministrar a la gente usando sus dones de medicina. Entonces es algo muy específico, no todos van a ser doctores, no todos van a administrar medicina, medicamentos, así de esta manera, pero eso es un ejemplo. Pablo tuvo su propósito, les di un ejemplo. Me recuerdo cuando hubo una oportunidad de servir en Mérida, la escuela invitaba a la iglesia, de hecho nos invitó a la iglesia de Downey, buscamos maestros de inglés y Dios tocó mi corazón, pues yo sé inglés. Y nos lanzamos, yo y mi esposa, a ser maestros de inglés en México. Y luego Dios nos dio más específico un llamado. Pero así comienza. Y podemos luchar con esto. Entonces hay que hacer lo que Pablo hizo. Y eso aquí es donde inicia. En verso 20, fíjense, él movió adelante. Él no se estancó, no paró. Él supo su llamado porque Dios se lo dijo claramente. Usó a Ananías, oró por él, fue lleno del Espíritu Santo y luego aquí continúa en verso 20, dice enseguida. Entonces fue algo rápido, ¿ves? No esperó, ya comenzó a mover adelante. Y siempre es acción. La vida de un cristiano siempre hay movimiento para adelante. Siempre. Eso es nuestra fe. Usando tus dones para los propósitos de Dios. Eso es acción. Cristianismo no es un deporte de, ¿cómo se llama? Spectator, de espectador, observando. No, el cristiano está en la batalla, moviendo para adelante. Recuérdense, es Dios trabajando en ti y a través de ti. Son las dos cosas. No nomás decir, Dios quiere hacer algo en mi vida. Dios bendíceme grandemente, bendice mi casa, bendice mis hijos. Eso es parte, pero es una parte pequeña, porque Dios quiere ministrar a través de ti para bendecir a muchos. Y eso es mover adelante. Fíjense, todo es para su gloria. Noten Filipenses 3, 13 y 14. Filipenses 3, 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, mover adelante. Y luego dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Entonces Jesús, noten aquí que está el centro del mensaje. Cristo está en el centro. Eso es una lección para nosotros. Que Cristo sea el centro de todo tu ministerio. De todo lo que tú vas a compartir, asegúrate que es Jesús que estás compartiendo. Porque a veces nos podemos perder este enfoque. Y es interesante porque Saúl, él no tuvo tiempo con Cristo todavía en este momento. Vamos a ver que sí tuvo su tiempo de enseñanza con Cristo, pero aquí todavía no. Pero lo que sí sabía es que Jesús es el Hijo de Dios. No tenía duda. Él puso su fe. Él es el Mesías. Él es el Rey de mi país, de Israel. Y lo reconoció, lo recibió. Pero aunque tal vez no sabía todo el Evangelio completamente hasta que Jesús le va a enseñar, ¿ves? Y lo vamos a ver. Pero lo que él supo lo dio. Y eso es importante, porque a veces pensamos que yo no sé nada. Y sí sabes. Cada cristiano sabe algo, porque sabe de Jesús. Me rescató, me salvó. Y eso es lo que damos, ¿ves? Recibiste la gracia y amor y misericordia. Y eso es lo que se comparte. Dios es misericordioso, te ama. Recibe de su gracia, recibe de su perdón. Realmente no es mucho. El mensaje del Evangelio es sencillo. Y Cristo es el centro. Su vida, su muerte y la resurrección de Jesucristo. Y eso es lo que él estaba predicando. ¿Ves? Enfocado, predicando a Cristo.
Y luego dice, demostrando que Jesús era el Cristo. Quiere decir que Él fue efectivo. Su enseñanza, su predicación fue efectivo, primeramente porque estaba lleno del Espíritu. Y eso ya lo vimos. Fue un hombre lleno del Espíritu. Quiere decir que Dios le dio la habilidad, le dio el poder para poder testificar. Entonces Dios le dio el don de la enseñanza, y lo está usando y es efectivo. Y eso es lo que tenemos que hacer, depender en el poder de Dios. Ese es el poder dunamis. Es la habilidad que Dios nos da. ¿Cuándo nos rendimos a Él? ¿Ves? No va a haber poder si no hay humildad. Si no hay confesión, si no nos rendimos a Dios y su voluntad, si no obedecemos su palabra, no va a haber poder. Entonces eso es otro tema, pero tenemos que recordar. Entonces eso es un mensaje, de hecho una lección, simplemente de que manténgase en lo que es el mensaje de Jesús, el Evangelio. No tenemos que complicarlo. Prediquen a Jesús. Prediquen el Evangelio. Dile a todo el mundo de Jesús. Y noten, Él fue a las sinagogas. Él estaba familiar con las sinagogas. Y también, ¿y tú dónde es la área que tú conoces? Di un ejemplo de una doctora. Entonces ella conoce muchos doctores o personas en ese tipo de profesión. Y ahí puede ella regresar. ¿Y dónde te sacó Dios? Hay unos lugares donde ya no debemos regresar. Sería un gran riesgo. Pero muchas veces donde Dios te sacó, ahí puedes regresar y comunicar y diles de Jesús. Es algo muy práctico. Entonces Jesús es el centro, que Él es el enfoque. Hay que nunca olvidar de esto. Prediquen a Jesús, prediquen el Evangelio. Es el punto principal aquí. Y algunos dicen, y les digo esto, y eso ya lo sabemos, pastor. ¿Por qué lo dices? Lo digo porque hay mucha presión de no hablar de Jesús. Y está entrando la presión a la iglesia. No mencionan a Jesús, es muy controversial su nombre. No lo digas. ¿Por qué quiere ser controversial? Y la gente dice, ustedes solo hablan de Jesús. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Ves? Él es el que nos salvó. Él es el que salva. Y por eso proclamamos el Evangelio de Jesucristo. Todo se trata de Jesús. Estamos aquí por Jesucristo. Él es el que nos está ministrando a través de su Espíritu, y es su palabra. Por eso estamos aquí estudiando la Biblia esta noche. Entonces Jesús es el enfoque. Él es el enfoque de lo que damos. Él es el enfoque de toda nuestra vida. Yo lo necesito para cada área de mi vida. Lo necesito diariamente. Y si no lo tengo, ¿qué es lo que va a pasar? Pues voy a ser un hombre vacío, confundido. Sin Cristo no me gustaría vivir. Porque no hay nada más que va a satisfacer. No sea el poder, dinero, fama, drogas. Nada va a satisfacer como Jesús. Entonces por eso Jesús tiene que ser el centro. Él es el que recibimos, Él es el que damos. Noten lo que Jesús dijo en Apocalipsis 2. Y les menciono esto porque nos podemos olvidar que se trata de Jesús. Nos olvidamos. Apocalipsis 2:4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Ves? Es posible olvidar. Y decimos, sí, pues sabemos de Cristo, es lo que Él hizo. Pero a algunos se les olvida. De repente se convierta en una cosa religiosa. Ya no lo buscamos. Ya no estamos dependiendo en su fuerza, en su espíritu. Ya estamos, ok, Jesús, ya me ayudaste a este punto de mi vida. Ahora de aquí adelante, yo lo llevo. Y no es así. Nos olvidamos. Aquí dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y luego en verso 5, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete.
y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y te quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Y aquí vemos también que Dios es un Dios misericordia, porque dice, regresa, arrepiéntete, y va a estar bien, va a estar en comunión con Él. Entonces eso es bueno. Dios, eso es nuestro Dios, qué gracia. Nos podemos olvidar, podemos estar en la iglesia por un tiempo y nos olvidamos de repente. O sea, de confianza, no hay pruebas tal vez, todo va bien. Y luego nos olvidamos que eso se trata de Jesús. Se trata de Jesús, de conocerlo y darlo a conocer. Entonces es muy importante. Esto es una de mis oraciones para nosotros como iglesia, Calvary Chapel Downey, que podamos conocerlo más. Y es por vida esto. Conocer a Cristo cada vez es más profundo. Lo digo muchas veces, que oro que te enamores, ¿sí lo digo bien? Que seas más fall in love, más en amor. Más enamorado con Cristo que ayer o que el año pasado. Eso va a crecer, de hecho va a ser natural. Caminando y siguiendo a Cristo, viendo su gracia, recibiendo de su confort y su paz, va a producir ese amor. Y eso es parte de nuestra fe, es creciendo en gracia, en conocimiento. Ahora hay que darlo, ¿ves? Ya lo tenemos y también tenemos que darlo. Y más tarde, Pablo escribió en 1 Corintios 2:2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Imagínense, posiblemente el teólogo más grande, el apóstol Pablo, gran misionero, ¿cuántas iglesias plantó? Un hombre increíble. ¿Y qué dice? Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. Entonces lo demás es secundario. Su enseñanza bajo el gran maestro Gamaliel, eso fue bueno, pero lo ayudó estudiando las escrituras del Antiguo Testamento. Pero Cristo y este crucificado, el Evangelio, conocer a Cristo, confianza en el Evangelio, eso es lo que necesitamos. Eso es sencillo, cristianismo. Y lo digo muchas veces, porque podemos complicarlo y agregarle al Evangelio. Y eso es un gran error. No queremos agregarle nada. Todo se trata de Jesús. No tu carrera. Tu carrera no es número uno. Tu salud no es número uno. Cristo, Él es el que está en frente. Entonces nunca pierden su pasión, hermanos. Hay que animar uno al otro, porque a veces nos podemos cansar. Entonces Dios nos está hablando. Anímense uno al otro. Si ves uno que perdió su pasión, su amor, algo ves que no hay gozo, preséntales a Jesús de nuevo. Recuérdales que regresen a su primer amor. Mira cómo reaccionaron la gente cuando vieron a Saúl. Verso 21, y todos los que le oían estaban atónitos. Este hombre odia el nombre de Jesús. Y ahora está enseñando que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es el mismo hombre. Y luego dice, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Entonces ellos no reconocían, este es un nuevo Saúl. El Saúl viejo, él murió. Él murió. Según de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas.
Entonces ellos todavía están viendo y pensando del el hombre Saúl viejo, pero él ya es una nueva criatura. Él ya es un hijo de Dios, es cristiano, nació de nuevo, su fe está en Cristo, Cristo vive. Y luego dice, verso 22, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Confundía a los judíos, porque está lleno del Espíritu, con denuedo está predicando. Él es el Hijo de Dios, Él es el Rey, Él es Señor y Salvador. Y los judíos no sabían qué decir, los confundía. Y es algo interesante en las etapas que pasa un cristiano. Primero, esto es fácil. Arranca un nuevo creyente, un bebé. Esto es fácil. Y luego entra la etapa, esto es difícil. Y luego la etapa en madurez, esto es imposible. ¿Dónde te encuentras? Esto es fácil o esto es imposible. Aquí Saúl está en la primera etapa, esto es fácil. Pero va a descubrir que no es fácil, es imposible. Pero Dios le va a estar siguiendo, llenándolo del Espíritu, dándole la habilidad para cumplir su llamado. Porque sí es difícil. ¿Ves? Nunca has dicho, esto es fácil. Tal vez hace años, pero una vez que estás conociéndolo a Él, descubres que lo necesitas más y más. Necesitas de su poder. No podemos seguir a Jesús en nuestra fuerza y poder, no lo podemos. Y aquí vemos a Saúl, un bebé. Es como, sí, Saúl, diles, predica el Evangelio. Pero lo que viene es un tiempo muy difícil para él. Recuerden, estamos hablando de preparación. Él fue rescatado por Jesús. Ahora Dios lo está preparándolo. Él todavía no está listo para entrar al ministerio al 100, como lo podamos entender nosotros. Todavía no. Dios todavía tiene que prepararlo. Y viene difícil de adelante, claro. Entonces noten esto. La preparación es tiempo con Jesús. Otra vez, no es complicado. Es el discipulado. El discipulado es tiempo con Cristo. No hay un corto camino. ¿Cómo puedo hacer esto en ministerio? Pues tiempo con Jesús. Él te va a preparar, Él te va a enseñar. Es su palabra, en su espíritu te va a enseñar. Tiempo con Jesús. Y luego mira, noten, en verso 23, pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero noten esta referencia aquí, muchos días. Eso actualmente fue 3 años. 3 años. ¿Ves? De entre el tiempo que Saúl estaba en Damasco y hasta el tiempo que salió a Jerusalén, fue un tiempo de 3 años. Aquí dice muchos días. En ese tiempo, ¿dónde estaba Saúl? Pues estaba con Jesús en Arabia. Hubo un tiempo en el desierto. Entonces Saúl fue convertido. Dios lo encontró, lo rescató en el camino a Damasco. Y luego tuvo un tiempo de preparación con Jesús en el desierto. Y es interesante. ¿De dónde agarro esta referencia? Porque aquí en Hechos 9 no nos da detalle. Pues este detalle, si lo quieren notarlo, está en Gálatas. Gálatas capítulo 1, verso 15 al 18. Aquí Pablo nos da ese detalle. Mira, fíjense. Si quieren, abren ahí para que leerlo junto. Gálatas 1, verso 15. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me amó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia. Aquí está esos muchos días ahí. Y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro,
y permanecí con él 15 días. Entonces, Señor, yo voy contigo. ¿Cuánto tiempo va a ser? ¿2 meses? ¿Tres meses? Y el Señor dice, no, 3 años. ¿Cómo que 3 años en el desierto? Y así es. ¿Cuánto tiempo Dios te va a preparar? Yo no lo sé. Es la aventura de fe. Es una aventura de fe. Dios nos prepara, sin duda. Él sabe cuánto tiempo necesitamos. Y mucho depende también, parte depende en Dios lo que Él tiene para nosotros, pero también parte es de nuestra parte. Es como mi acción, mi actitud. Si lucho contra la voluntad, si peleo contra el plan, va a extender el tiempo. Y eso es lo que pasa. Pero en este caso fue 3 años en el desierto. Y eso pueden ser tiempos difíciles. Tiempo de prueba no es algo fácil. 3 años en Arabia, en el desierto, te sientes solo. ¿Nunca te has sentido solo en el ministerio? Entonces no te recomiendo que seas pastor. Entonces fíjense, ¿qué tal Moisés? 40 años en el desierto. Y no solo eso, 40 años pastoreando un rebaño ni eran de él, era el rebaño de su suegro. Entonces Dios lo preparó por 40 años pastoreando el rebaño de alguien más para después pastorear su rebaño por 40 más años en otro desierto. 80 años. Y eso me anima a mí, porque yo no tengo razón de quejarme. ¿Ves? Yo me puedo quejar de 3 semanas de prueba. Ya, Señor, ya no aguanto más. 40 años, 3 años, no se sabe. Pero mucho tiene que ver con la actitud. Yo estoy seguro de esto. Cómo está la actitud, cómo lo estás recibiendo, la prueba, la preparación. $40 años. Tiempo con Cristo. Ahí es donde está la preparación. No hay un corto camino. No hay, ¿qué libro quieres que tengo que leer? No, es tiempo con Él. Invertir ese tiempo. Es una gran lección. Y tal vez la lección más grande de esta noche. Dios nos recuerda, tu tiempo con Él es lo más importante. Es lo más importante. Tu tiempo con Cristo, tu vida devocional lo llamamos, pero es tu vida de adoración. Tu devoción es vida, no nomás es un tiempecito en la mañana. Tu devoción es toda tu vida, todo el día. Y sucede, el discipulado es tiempo con Él. Porque podíamos ver a Saúl, en su caso, él fue entrenado del mejor. ¿Ves? Él es un fariseo. Entonces él está listo, podríamos decir. Pero Dios no lo ve así. No, él necesita tiempo conmigo. Y yo lo voy a preparar. Entonces hay que hacer esto. Y recordar esto y ponerlo en la práctica. ¿Qué es tu plan? ¿Cómo tú tienes tiempo con Cristo? ¿Cómo se ve en tu vida? Y mira, noten algo. 3 años es otra vez, y no creo que es coincidencia, es el tiempo de Dios. Dios está haciendo su obra en él, pero también está preparando otras cosas cuando Él regresa. Dios su mano está ahí. Porque a veces queremos adelantarnos. Pues Señor, ya por este tiempo yo ya debería estar aquí y no estoy ahí. Y Dios dice, espera, tranquilos. Jesús, otro ejemplo, 30 años. Él estaba preparando para 3 años de ministerio. Su tiempo era corto. Pienso en el Juan el Bautista. Años de preparación para un ministerio muy corto. Entonces no somos diferentes. El patrón que vemos en la Biblia es muy parecido a nuestras vidas. Hay tiempo difícil de prueba, pero es siempre para un propósito, para glorificarlo, para que Él cumpla su plan. Las Escrituras son
donde tenemos que estar. Es la palabra de Dios. Hay que recordarnos. Y otra vez, ya lo sabemos, pues les digo otra vez, porque nos olvidamos. Vienen pruebas, vienen cosas, noticias nuevas, y se nos olvida. Nos olvidamos. Durante los 3 años, ¿qué aprendió Saúl? Él aprendió de la gracia de Dios en su tiempo, sin duda. Aprendió de quién es Jesús. Aprendió de su voluntad, que podemos conocerlo. Dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es conocerlo. Cristo primero, buscar primeramente el reino de Dios. Tiempo con Él, Él te ama. Saúl tuvo sed. Él estuvo en el desierto, conoció a Cristo, y cuando regresó, él nunca se le fue la sed, nunca se le fue su pasión. En Filipenses 3:10, noten cómo lo dijo. En Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Entonces él tenía una hambre para su palabra y crecer y conocerlo, entender lo que él hizo. Y eso es el Evangelio, es tan maravilloso que medites en el Evangelio, te quedas asombrado, humillado. Y eso es bueno, nos da paz, fuerza. Entonces el Señor nos está hablando, aparte tiempo con Él. Guarden este tiempo. Guarden este tiempo con Él. Protege su tiempo con Cristo. Conócenlo más. Pues yo ya lo conozco. Entonces no sabes nada. Si crees que ya lo conocí, quiere decir que no lo conoces. Porque si lo conoces, esa hambre crece. La sed. Dime más, Señor. Ayúdame más. Tiempo con Cristo es lo más importante. Oración también. Pero tu tiempo personal es parte de la oración. Vas a orar, vas a hablar con Él, pero tu tiempo con Él te habla a ti. Entonces es parte, yo lo veo como lo mismo. Oración y devoción es uno y lo mismo. Respondemos en oración. Él nos habla primero. Entonces la necesidad más grande de nosotros, ya siendo cristianos. Ya tenemos Cristo y ahora es permanecer en Él. Estar en sus pies regularmente. Lo necesitamos. De hecho, voy a compartir mañana en el retiro de varones y voy a compartir, el pastor Gerson me pidió que comparte algo acerca de tu perspectiva durante el último año. Y una cosa que me impactó mucho a mí es ver los hermanos y las hermanas que los vi así firmes porque vino una ola, ¿verdad? Fueron los que tenían esta vida, ya lo están haciendo. Tienen un tiempo con Cristo. Ellos son los que permanecieron. No desmayaron, no cayeron, no se fueron en pánico. Y eso es gloria a Dios, porque Él es el que nos pidió, hagan esto. Y el que lo hizo, el que es sabio, está tranquilo. Sabe que esto va a pasar. No es el fin, y si es mi fin, pues yo ya estoy listo. Y no digo esto como si es algo, lo tomo en ligero la enfermedad. Claro, ninguna enfermedad. Cáncer es horrible, COVID es horrible. Hay cosas peor que COVID, créeme. Si no me crees, visita un hospital. COVID es lo menos en la lista de las enfermedades. Pero mi punto es esto, porque yo lo necesito diariamente. Gloria a Dios que yo no me hundí en la pandemia. Gloria a Él. Él es el que me sostiene. Y es tiempo con Él. Eso no es algo misterioso, ¿verdad? Haz esto y Él es fiel. Y noten algo, a veces tenemos que pagar el Netflix.
O el modem, eso muestra que viejo soy. ¿Se acuerdan del modem? America Online, ok, olvídense. Ya no haces nada de modem. Apagan el internet. Tiempo con Cristo. En Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Entonces ese es el ejemplo que Jesús nos dio a nosotros. Y Él lo hizo como algo importante en su día. ¿Tienes decisiones grandes que hacer? Tiempo con Dios primero. No hagas una decisión, no tomes un paso sin primero no orar. Hay muchas decisiones que hacemos, diariamente hacemos decisiones. Como sacamos el look de fútbol, esa decisión es importante para nuestra familia. Solo es un deporte, pero es importante porque impacta mucho. El horario, el trabajo, ministerio, son cosas que debemos orar y esperar en Él. Mira, preparación, tiempo con Jesús, ahí es donde está la preparación. ¿Ves? Preparación para lo que viene. Sin duda Dios te ha llamado. Tiene un llamado para cada uno de sus hijos. Algunos ya lo están cumpliendo, ya están en su ministerio. Dios, tú estás usando tus dones. Y parte de su preparación fue, Dios probó el ministerio por un tiempecito y vio la realidad. Esto va a ser pesado. Y es parte de la preparación. Es bueno descubrir que esto no es fácil, para que podamos depender en Él. Hay cosas que descubrí, esto no lo esperaba en el ministerio. Pues es parte del ministerio, es parte de tu llamado. Mira, dice, después de los 3 años con Jesús, regresó a Damasco, verso 23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Interesante. Él fue el que iba a Damasco a cazar a cristianos. Ahora él es el que lo están buscando. ¿Cómo se volteó todo? Por su decisión. Ese es el costo. Él decidió seguir a Jesús. Verso 24. Pero sus asechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces Dios lo protegió. La noticia llegó porque Dios lo permitió. El enemigo no va a estorbar el plan de Dios usando la vida de Saúl. Y aquí el enemigo protegió la puerta día y noche. Entonces, ¿cómo escapó? En verso 25, entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Entonces, inmediatamente el ministerio de Saúl comenzó con oposición, pero fuerte. Pocos de nosotros vamos a experimentar oposición así. Y para él fue así, luego. Es como preparado con Cristo, pero esa preparación lo preparó para este día. Esto no es una sorpresa, pero vemos este patrón antes, donde Dios está obrando, el Espíritu está haciendo una obra, va a haber oposición, va a haber ataques. Y eso es lo que está pasando aquí. Pero aquí también vemos algo, porque sabemos que Saulo será el apóstol Pablo. Pero mira cómo comenzó. Él fue humillado. Porque nos podemos humillar nosotros mismos, que siempre es lo mejor, o Dios nos humilla. Entonces él fue el apóstol a los gentiles. Pero primero pasó esto. Imagínense, el gran Pablo. Aquí cómo está escondido. Su propio pueblo lo están buscando. Nada de lo que se jactaba antes, su título, su posición, ya no le ayuda para nada. Y eso es lo que sucede. Tal vez está pensando, vamos a regresar a Damasco, ya quiero compartir el Evangelio. Va a haber avivamiento, mi
pueblo va a recibir a Cristo. No fue así. Entonces, esa fue la realidad, le pegó. Y eso es importante. A veces podemos ver el ministerio como, no sé, como lo podemos pintar como algo muy bonito. Y sí es bonito. No hay nada mejor que servir a Cristo. Pero me refiero que va a ser todo, no va a haber conflicto. Todos van a querer recibir a Cristo. Todos van a recibir bien la consejería de Dios. No va a haber nada de oposición. No es así. Entonces él todavía tiene que aprender esto. Entonces primero que Dios lo exaltó, él fue humillado grandemente. Imagínense, Saúl en una canasta. Es el gran Saúl de Tarso. Hebreo de hebreos, escapándose por la noche escondida. Eso es algo de humillación. Dice en Santiago 4:10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. No oren que Dios, humíllame Dios, no hagan esa oración. Mejor es humillarse. Nosotros tomamos responsabilidad. Porque si Dios te va a humillar, no va a ser como lo esperabas. Noten Proverbios 29:23. Proverbios 29:23 dice, la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustente la honra. Y eso es cierto. Nadie le gusta estar con alguien arrogante, que nunca le puede decir nada porque todo sabe. No, Dios quiere que seamos caminar en humildad, humildes, someternos uno al otro, no pelear, pero perdonar, porque Dios no va a usar un orgulloso y por eso es importante humillarse. Y si no, y si Él tiene un plan para ti y te va a humillar, para que lo podamos ver. Quebrantados, vacíos. Y ahora sí Dios puede comenzar a usarnos. Nunca se olviden, Dios no nos necesita. Él puede usar cualquier persona, es por su gracia. Él escoge y hace cosas como Él quiere hacer. Porque lo va a hacer, su plan lo va a cumplir. Me recuerdo una vez en Cuba, un pastor me invitó a enseñar y yo estaba así emocionado. Pues tengo un mensaje. Este va a ser un buen mensaje. Esto va a cambiar todo en la isla. Llegamos a la iglesia, sube el pastor para introducir y ok, ya voy a subir. Preparando y luego llama a alguien más. Y digo, hey, me tocaba a mí. Y el Señor, siéntate Dani, escucha esto es para ti. Y así fue. ¿Ves? Yo fui humillado, Dios me humilló. Es como, tu mensaje no era tan grande como tú pensabas. Digo, este sí va a ser un mensaje. El que va a dar el mensaje. Digo, ok. Entonces, eso nos humillamos. Ok, Señor. Y fue de bendición. Y tenemos que ser como Jesús, un siervo, ¿verdad? No esperar nada en retorno. Nada. Porque nada, todo es por su gracia. Entonces no esperamos posición. No esperamos que nos reconocen. Porque el hombre se olvida. El hombre se olvida de cosas que se ve, pero Dios lo ve. Y ser humilde, eso es suficiente. Ser fiel y estar bien con Dios. Ser obediente a Él. Hazlo para Él. Cristo lo hizo, humilde hasta la muerte, dice la palabra. La humildad no es algo fácil de aprender, porque sí somos orgullosos. Pero Dios tiene tanta paciencia, está transformándonos, rompiendo más ese orgullo para que se vaya. Y hasta que nos lleve a casa es cuando ya vamos a estar libres de esta carne, de los deseos de la carne.
Y cuando somos humillados, vienen cosas buenas. Eso sin duda. Sin duda. Saúl fue humillado, lo necesitaba, porque Dios lo preparó para algo más. Entonces noten algo. A veces Dios nos puede humillar. Esto no voy a hablar mucho, pero entendemos que puede ser de muchas diferentes maneras. Puede ser de tu salud, luchando con Dios, o siendo orgulloso y de repente pierdes tu salud, o de tus finanzas, pierdes tus casas, las cosas que estabas tan contento. Mira lo que logré, mira mi trabajo. Y no es que no hay nada mal con eso, pero Dios sabe más bien específicamente qué es lo que nos detiene. Esto te detiene, hijo, y eso es un estorbo porque yo quiero hacer esto contigo y nos te lo quita y tenemos que humillarnos. Nada es coincidencia, yo no lo creo. Me recuerdo cuando nos robaron toda la mercancía de nuestro negocio. Fue algo yo estaba contento porque ahora fue tan claro. Ok, Dios, esto seguro, esto no es donde quieres que vayamos, y se perdió. Y tuvo mucho tiempo de recuperar, era un valor de mucho dinero, pero estaba tan contento porque luchaba. Esto es tu voluntad para mi vida, Señor. Y cuando vi el vidrio ahí en la calle, estaba contento. Dije, Silvia, llama a la policía, pero yo me voy al trabajo. Es ok. Pues, ¿qué hacemos? Llama a la policía, no te preocupes. It's all good. Entonces, a veces Dios nos usa esas cosas para humillarnos, para soltarlo. Porque podía ser fácil, ok, hay que comprar otra vez todo. Pero eso no fue una opción para mí, porque yo y Silvia ya estábamos orando. Entonces estábamos sensibles que, ok, esto fue de Dios. Y fue una oración contestada. Y así pasa. Pero tenemos que estar humildes, o si no, no lo vamos a ver. Otra manera que Dios nos prepara es usando otros creyentes. Ustedes, hermanos y hermanas. Dios usa para también preparar a otros. Tu consejo, tus oraciones por uno. Es algo muy bonito, es la iglesia. Dios usa a otras personas. Noten en verso 26. Dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, le trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Entonces Dios pone otros creyentes en tu vida para que podamos crecer. Hay otros cristianos que te pueden ayudar. Y eso es algo bonito, tener compañeros que puedas confiar en ellos también. Y Dios los usa también para nuestra preparación. Porque recuérdese, Dios nos trajo aquí, estamos en una iglesia, Calvary Chapel Downey, creemos que Él es el que salva, Él nos da dones y te da a ti dones, y luego nos pone juntos, ¿para qué? Para animar uno al otro, orar uno por otro. Y créeme, sus vidas impactan a otros. Pero todo es Cristo, Él es obrando en nosotros. A veces, como digo, vamos a hacer este cambio. Oh, no lo hagas. Y es como confía en esto. Pues yo no confío en nadie, solo al Señor. Entonces, qué triste que no puedas confiar en tus hermanos. Eso es un cristiano miserable. Y lo entiendo, que no, Cristo, sí, claro, Él es nuestra confianza, el hombre nos falla, pero fuimos creados para comunión. Si no puedes confiar a nadie, yo creo que tú eres el problema, no los hermanos, porque yo no creo que no hay un cristiano que no es confiable, no lo creo. Pues les digo esto porque a veces perdemos de esto. Vemos al otro tan negativo que no podemos recibir también de ellos. Hay positivo en cada uno aquí. Todos somos pecadores, nadie puede decir, yo no. No, todos. Entonces hay que no enfocar en eso. Hay que enfocar en lo que Dios está haciendo en su vida de los otros. Es para mi bendición.
y para tu bendición. Entonces tenemos que aprender de esto, de aprender de otros, de su ejemplo. Aprende del ejemplo de lo bueno de otros, sus buenos hábitos. Toma notas, yo quiero hacer esto. Ese hermano, esa hermana hace esto, me gusta esto. Y nos anima. Hay que aprender de otros. Mira, Saúl, y le digo esto porque el ejemplo de Saúl con Bernabé es uno clásico en la Biblia. Saúl necesitaba un amigo aquí, que no creen que es él huyó. Los judíos quieren matarlo. Y ahora viene a la iglesia y no lo creen. Pero Bernabé está ahí. La gente está diciendo, los cristianos tienen miedo. Él no es un discípulo. Él es una trampa. Es su truco, y lo conocemos. Él nos va a llevar a la cárcel. Está pretendiendo ser cristiano. Entonces podemos entender esto. Sí, yo iba a tener duda. Él es Saúl. Cuida. Pero mira quién estaba ahí. Bernabé. Su nombre significa ánimo, un hijo de ánimo. Y eso es lo que necesitamos, animar uno al otro. Necesitamos más Bernabés en la iglesia para animar a otro. ¿Eres como Bernabé? O más bien hablas para desanimar. Y digo esto porque puede pasar. Lo que yo digo, y tenemos que, ¿estoy animando a mi hermano, a mi hermana, o lo estoy desanimando? ¿Ves? Podemos criticar. Y eso es lo primero que sale de la boca, es un criticar. Y Bernabé, él estuvo ahí. Él le dijo a la iglesia, él es verdadero. Él es un nuevo hombre. Es un hermano. Hay que recibirlo. Entonces Bernabé lo testificó por él. Lo recibió, lo perdonó. No podemos hablar mucho de Bernabé, pero ya por el tiempo. Pero mira, noten, Bernabé fue el primero que lo recibió. Quiere decir que él lo perdonó. Él sabe de lo que hizo Saúl. Lo perdonó. Misericordia. Ahora lo está animando. Está animando antes era su enemigo. ¿Y qué más está haciendo? Está intercediendo por él. Porque le está diciendo a la iglesia, no, él es sincero. Su fe es sincera. Entonces un ánimo ayuda tanto. ¿Ves? ¿Cuánto podríamos bendecir aquí entre nosotros con una palabra de ánimo? Tiene mucho impacto en la vida de una persona, pero eso es parte de preparación. A veces un ánimo, una palabra, te puede llevar en un camino, te levanta de nuevo, te da una nueva fuerza, pero es Cristo obrando, ¿ves? Y ahora pues, es parte de preparación también. No estar solos, somos familia. Por eso nos llamamos hermanos y hermanas, porque somos familia. Entonces una familia es sano cuando estamos juntos, no alejados, escondidos, solos. Solos vamos a caer. No vamos a recibir ánimo, nos vamos a desanimar porque hay más tiempo para pensar en lo negativo, porque nos olvidamos de qué hermoso es la comunión. Qué hermoso es poder orar por una persona y que oren por mí. Eso es comunión, lo necesitamos y aquí lo vemos. Lo recibieron al que menos íbamos a querer recibir, el maldito Saúl. Pero no, mira cómo lo recibieron. Entonces Bernabé, wow, este hombre es algo impresionante. Este es un hombre lleno del Espíritu, seguramente, para recibir a Saúl así. Y eso nos anima a nosotros para darle la bienvenida a alguien nuevo. Ser un Bernabé aquí. Viene uno nuevo y acércate. Tal vez tu palabra de ese día lo levanta. Eso es lo que necesitamos y eso es real.
Cuando vine a Cristo, a mí no me gustaba abrazar a nadie. Y ahora creo que abrazo muy fuerte. ¿Ves? Por eso es parte de... es un cambio. Es un cambio totalmente diferente. Pero hay que conocer a otros. Tú fuiste creado para esto. Si tú eres cristiano, Dios te creó para comunión con Él, con Dios y con su iglesia. Entonces no es como, oh no, yo no. Yo soy muy, no sé, ¿cómo digo? I'm shy. ¿Cómo se dice eso? I'm shy. Tímido. Tal vez. Pero no pierdes la bendición de estar en comunión. Conozcan, somos familia. En Juan 13, 34 a 35 dice, Juan 13, 34 a 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Esto es lo que es ser la iglesia. Comunión con Dios, comunión con cristianos. Eso es crítico en la vida de un cristiano. Compartiendo con los hermanos. No lo puedo enfatizar más esta noche. Porque si no lo hacemos, caemos en un peligro de ser aislados. Y ahí es donde nos ponemos en una posición más probable caer. O simplemente ser raros. Yo no quiero ser raro. Nos necesitamos uno al otro. Necesitamos amigos cristianos. Entonces Dios también nos está animando que busques esas amistades. Es muy difícil solo. Yo necesito amigos. Algunos reciben noticias malas y se sienten solo. Y a veces estamos solos porque nosotros lo hicimos así. Recibes noticias, tengo diabetes y tengo mucho miedo. ¿Puedes orar por mí? Si estás solo, estás solo. Sí, Cristo está contigo, pero Dios quiere también ministrar a través de su iglesia. Eso yo lo creo sin duda, porque lo vemos aquí en Hechos, lo estamos viendo muchas veces. Se reúnen y es cuando sucede comunión. Ahí podemos orar y ser sinceros. Ora por mí. Verso 28. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Lo aceptaron. Aceptaron a Saúl. Y luego algo más. Estamos hablando de la preparación, ¿verdad? Preparados por Cristo. Pero mientras que Dios nos prepara, hay que poner todo en práctica al mismo tiempo. Porque noten, verso 29. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Entonces aquí vemos otra vez denuedo. Y él está lleno del Espíritu Santo. Ahí denuedo. Está hablando, predicando el Evangelio. Otra vez viene persecución. Los griegos otra vez no pueden contra él. Entonces, ¿qué quieren hacer? Quieren matarlo. Y luego verso 30. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces el tiempo que vamos a ver Saulo no va a ser hasta el capítulo 13. Porque todavía no ha llegado su tiempo de salir en misiones. Eso viene pronto. Pero todavía está en preparación. Pero mientras está aplicando lo que él ya sabe. ¿Ves? Eso es lo que me refiero. Tu preparación no es tiempo, ok, pues Dios me está preparando, entonces no tengo que hacer nada. No es así. Es al mismo tiempo. Preparación mientras está siendo usado. Y digo esto porque hay jóvenes que entran al seminario o Bible College, hasta la escuela de ministerio podría ser. Aquí voy a prepararme. Dios me va a preparar. Claro que sí.
Dios lo va a usar eso. Son herramientas que Dios nos da. Pero mientras, ponlo en la práctica. ¿Ves? Y me gusta el modelo de la escuela aquí. Es práctica y clase. Pero a veces unos tienen una perspectiva diferente. Que no, voy al seminario, voy a estudiar unos 3, 4, 5 años. Y es todo lo que hacen. Entonces están creciendo en conocimiento, pero no están ministrando a nadie. No buscan comunión con hermanos, no comparten su fe, no oran por otros. Entonces es mejor un bebé creyente que está orando con otros, que tiene una pasión para el evangelio, que uno que graduó del seminario. ¿Ves? Ya lo estás haciendo. Y Dios nos anima, y me anima a mí la palabra. Ministra donde quiera, acércate con personas. Hay muchas oportunidades para compartir. Escuché a un hermano anoche, estaba jugando voleibol con unos amigos, creo que desde la prepa. No se vieron por muchos años, están jugando, ellos están tomando, fumando, pero al fin Dios trajo otra cristiana y están hablando de sus vidas con Dios y los amigos están observando. Y entonces Dios está abriendo una puerta. Ya saben, hay algo diferente de estos dos. Entonces él va a regresar a jugar voleibol, pero con el propósito de alcanzar a esos compañeros. Y eso es a lo que me refiero, de estar en la práctica. Mientras Dios te está preparando, es como simultáneo, al mismo tiempo. Entonces no creas que tienes que aprender más para que Dios te use. Eso puede ser un obstáculo. Como un doctor, él necesita estudiar años y años. ¿Cuántos iban a querer tener una cirugía con un doctor que apenas graduó de la prepa y te va a operar? No me toques. Pero en lo espiritual no es así. Tú puedes ser un recién nacido cristiano y ser usado grandemente por Dios. Simplemente por depender en Él y ser humilde. Dios, úsame, estoy dispuesto. Y obedecerlo. Gran impacto en la comunidad. Entonces sí es diferente lo espiritual, claro que sí. Entonces, eso es la iglesia. Tenemos que dejar el pensamiento, sabiduría del mundo, porque no hay nada mal con preparar en el estudio, pero en lo espiritual, si ya tienes Cristo, ya estás preparado para lo mínimo hablar de Él. Tal vez no preparado para salir y plantar una iglesia o ser un maestro, tal vez, pero seguramente ya estás preparado para llevarles a Cristo. ¿Ves? Como Pablo, él comenzó predicando a Cristo, pero Dios todavía lo está preparando porque va a llegar el día cuando su llamado ahora va a ser más claro. Ahora él tiene que salir con los gentiles y va a salir preparado y Dios hace la obra. Y eso es lo que Dios nos ha mostrado aquí. Son muchos ejemplos de la vida de Pablo que podemos recibirlos y espero que cada uno ha recibido algo especial de Dios. Les dije, cuando estudiamos Hechos, si nadie planta una iglesia, yo lo voy a hacer. Porque ¿cómo podemos estudiar Hechos y como, wow, vamos a salir? ¿Ves? Vamos a salir. Y es triste que no podamos salir este año. Ahorita hay muchos obstáculos que el mundo nos pone. Pero podemos ministrar aquí en Downey. ¿Qué no? Yo propuse el plan de hacer, ¿ves cómo hicimos Revive Kentucky? Si se recuerdan del equipo que fue a Kentucky, fue un grupo grande, unas 50 personas. ¿Por qué no hacemos un Revive Downey? Porque ahorita tal vez es difícil salir, pero aquí no es difícil. Entonces hay que orar por esto. Hay que orar por nuestra comunidad. ¿Cómo Dios nos puede usar aquí para ser efectivos? Porque yo no quiero estar en el lado esperando para que se abran las puertas. Porque ya está abiertas las puertas aquí.
Hay que nunca olvidar de la misión aquí en Downey. Vamos a orar.